hablando con todos los sectores, por supuesto, sectores que son importantísimos, sobre todo en esta provincia de Buenos Aires que concentra el 40% de todo, ¿no? Tenemos en línea al presidente de la Confederación Económica de la provincia de Buenos Aires, a Guillermo Silo. Esto que yo adelantaba al comienzo del programa, ¿no? ¿Hay recesión o hay crecimiento? Este combo de un principio de recesión que están advirtiendo desde la provincia, bueno, hablamos con nuestro referente fundamentalmente, y una inflación imparable, es un combo explosivo. Bueno, hay muchísima preocupación. Guillermo, buen día. Mariana Sotele te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día, Mariana. ¿Cómo te va? Bueno, Guillermo, porque viste que hay muchas actividades económicas en el país, la verdad, bueno, uno ve como las dos Argentinas, la Argentina que no llega a fin de mes y la Argentina que de repente tenés explotado de gente un bar, un resto, porque bueno, ese manguito que te queda no lo podés ahorrar, no alcanza para capitalizarlo, bueno, lo disfrutás. Estas dos caras conviven, con lo cual uno ve y no ve una recesión. ¿Hay o no hay crecimiento? ¿Hay o no hay recesión? ¿Qué pasa realmente puertas adentro de las pymes, que son ustedes los que saben? Lo primero que tenemos que saber es que el éxito en el consumo se da por la velocidad del dinero. Cuando hablamos de la velocidad del dinero es cuánto tiempo la gente acepta tener pesos en la mano sin gastarlo, sin transformarlo en algo diferente al peso que sabe que minuto a minuto está perdiendo valor. Exacto. Y eso se da por el incremento de precios que más allá de lo que mide el INDEC, que el INDEC mide una canasta con muchos precios que están anclados porque no han tenido, por lo menos en los papeles, aumento. Yo no sé si la gente está recibiendo la factura de los servicios públicos que todavía no han tenido la quita de subsidio ni el incremento. Pero a todos nos vino mucho más caro y nadie sabe explicarlo demasiado por qué. Además, los meses tienen cada vez menos días, ¿no? En la Argentina hemos cambiado el calendario. Sí, sí. Ya con un vencimiento al 29 de lo que vas a pagar por el consumo del mes siguiente, una cosa de loco. Pero al margen de todo eso, que es una locura y eso es consecuencia de servicios públicos monopólicos que muchas veces no están controlados o que el control es deficiente, lo que estamos viviendo es un incremento de precios que estamos cerca del 100% anual. Este incremento de precios que estamos cerca del 100% anual, con la escasez de dólares para poder comprar insumos, ni hablar ya de bienes de capital, sino insumos para poder producir, y un incremento de los impuestos, directos o indirectos, tasas municipales, que nosotros inclusive estamos discutiendo, porque una tasa tiene que tener una contraprestación, y en la mayoría de los casos no tiene contraprestación, sobre todo para el sector industrial o comercial, o el incremento de la base imponible, o el hecho de que en la provincia tenemos un año con 12 meses, con cuotas cuatrimestrales, pero tenemos 5 cuotas, ¿no? Una cosa de loco. Nosotros, la verdad que las matemáticas para recaudar no es 2 más 2, claro, 2 más 2 es 5 claro, para recaudar. Pero para pagar siempre se multiplica y no se suman, y mucho menos que se restan, ¿no? Entonces, esta situación está haciendo que la rentabilidad de los negocios, por más que se trabajen, está cayendo. Pero a diferencia de lo que se cree, en el sector, por ejemplo, de cervecería artesanal, sí. El viernes estuve con importadores y fabricantes de cerveza artesanal, no solamente de acá, sino de toda la provincia de Buenos Aires, está cayendo. La actividad está cayendo, porque lo que ha bajado es el valor del ticket. La gente sale, claro, pero consume menos. Exacto. Bueno, pasa con las vacaciones también, 3 cervezas. Sí. Per cápita hay más excursionismo, que es, te movés de una ciudad a otra cerquita, ya no es el pernocte 3-4 noches, y el ticket es menor también. Sí, es lo que vos decís, y era lo que coincidís con lo que yo decía en la intro. A ver, el que no puede ahorrar porque le queda poquito, la velocidad del dinero que vos decís, bueno, la quema, está bien, pero cada vez es más justo ese pantalón para quemarla. No son 2 birras, es una ahora.
Y además también hablamos con el sector gastronómico y te dicen, para que nos vaya bien tiene que haber rotación en el salón. No tenemos rotación en el salón. Lo tenemos lleno, pero no rota como tiene que rotar. La menor cantidad de tickets. Uno evalúa económicamente. Vos en los negocios por el incremento de los costos, porque además hay que entender que el incremento de los costos de funcionamiento de cualquier actividad va por encima de la inflación, porque eso no es medido como se mide la inflación que te pone un servicio público, un transporte sí, un promedio y mezcla todo, tal cual. Claro, y le dan una ponderación más alta para que te dé menos. Todos sabemos las trampitas, todos aquellos que hemos estudiado estadísticas sabemos lo que son las estadísticas. Es como decimos los contadores, ¿cuánto querés que te dé? ¿No? Pero al margen de eso, que no discutimos la medición de la inflación, porque con esta medición es muy grave. Lo que decimos es, hay un incremento de precios que es sumamente preocupante, tenemos un nivel de consumo que está bajando per cápita por ticket, el nivel de consumo por ticket en supermercados, en restaurantes, que es lo inmediato, no estamos hablando de bienes durables. En los bienes durables, bueno, lo que ha hecho siempre es, como la verdad que la plata, el peso no vale, lo que hace la gente es trata de utilizar las cuotas para comprar a plazo y anticipa compras que iba a hacer de acá a un año, las compra ahora y las paga en cuota porque saben que con una inflación del 100% la última cuota prácticamente es. Pero el problema que tenemos ahí es que hay un incremento de precios, por consiguiente todo, viste, es engaña pichanga, hay un incremento de precios porque no hay producto, porque se está cayendo los niveles de producción. Los niveles de producción se caen. Primero porque han cerrado más de 50.000 empresas con las malas decisiones del gobierno anterior, la pandemia y las malas decisiones de este gobierno. Entonces, por lo menos han cerrado más de 50.000 empresas, por consiguiente todos tenemos menos competidores. 50.000, para Guillermo, 50.000 empresas en los últimos 6 años. En los últimos 6 años. 50.000 empresas, no estoy hablando de comercio, no, empresas. Estamos hablando de empresas que tenían trabajadores y que esos trabajadores son los que engrosan la informalidad o engrosan la utilización de programas que hacen que en el 2019, por ejemplo, el presupuesto para estos programas supuestamente de trabajo, que no son de trabajo, sino de contención social, pero que es lo que financia, por ejemplo, al Partido Obrero y a otras organizaciones sociales, políticas incompatibles o no combativas, adictas a planes. Por ejemplo, en 2019 teníamos casi 800 millones de dólares de presupuesto y en el presupuesto de 2023 estamos en los montos superiores a los 4.500 millones de dólares. El incremento es muy grande, estamos hablando todo de dólares, ¿no? Porque se incrementó lo que cobra cada uno y la plata. Y cuando hablamos de presupuesto, en algún momento en la Argentina deberíamos trabajar seriamente y empezar a analizar cuál es el costo de otorgar un programa o un beneficio. Claro, bueno, pero para eso hay que darle laburo, Guillermo. Claro. En un momento tan crítico no podés dejar sin planes a la gente. No, es que yo no digo de cortar los planes, yo digo al contrario. Yo lo que digo es desarrollar trabajo. Bueno, hicieron un decreto con la conversión y no se vio ninguna reconversión. También hay puro título para, ¿no? ¿Qué plan se reconvirtió? Pero es que uno no es una cuestión de voluntarismo, todos tenemos muy buena voluntad en la Argentina. No, claro, es política pública. Es claro, además generar el contexto para que haya nuevas inversiones o nuevos puestos de trabajo, si no, ¿dónde vamos a poner un trabajador? Si nosotros estamos trabajando al 60 o 70% de la capacidad instalada, no hemos despedido trabajadores, pero no podemos tomar nuevos trabajadores porque no tienen que hacer, no hay más producción o más empresas que se están fundando. Entonces, en ese marco que nosotros estamos en una situación difícil, muy difícil de hace muchos años. ¿Dónde va a ir un nuevo trabajador? O sea, tenemos que crear un nuevo puesto de trabajo para que se incorpore un trabajador. Pero además tenemos que trabajar para que ese trabajador tenga los saberes y las pericias para poder ejecutarla. Si quienes cobran y ejecutan la formación profesional son los mismos que no le interesa que haya un nuevo puesto de trabajo o que haya un trabajo productivo, evidentemente
no vamos a alcanzar nada. Pero al margen de eso, lo que nosotros decimos es que tenemos que empezar a atacar las causas de la inflación, no las consecuencias, porque si no atacamos las causas de la inflación, nosotros vamos a seguir trabajando en un ambiente donde estamos tomando como algo normal, que no lo es, tener una inflación o un incremento de precio del 100% anual. Sí, tercer mes consecutivo del 7%. Es inviable. Es inviable porque las paritarias no se pueden trabajar con un 100% Ahora, anual. Guillermo, ahí te interrumpo porque, digamos, tu diagnóstico está bárbaro, obvio. ¿Quién no quiere que ataquen de fondo la inflación? El tema que en los últimos años nadie le ha podido, no ahora solamente, ahora se disparó, por supuesto, pero nos dejaron una inercia en la Argentina del 54%, 54 fue, ¿no? Mauricio Macri, venimos con una inercia, ¿no? Ahora, ¿por qué no le pone nadie el cascabel al gato? ¿Por qué no se encuentra un acuerdo de Estado, algo? Pues acá estamos diagnosticando que esto no se puede, invivible, no hay que naturalizar, los precios por las nubes, 7%, ahora 3 meses consecutivos, el 7% es terrible, pero no encuentra la solución la clase política. Y 7,7% la canasta básica. O sea, exacto, los alimentos más. La gente va y consume el alimento. No, y es que lo que vos decís que es más. Es un 20, un 30, hay productos de un 85, el propio Tombolini lo puso en Twitter. Ahora, un secretario de Comercio que diagnostica también. Diagnostica vos que sos un pyme, yo que soy una periodista, pero acá nadie hace nada, eso es lo que me preocupa. Sí, tenemos funcionarios que en vez de transformar la realidad la relatan, ¿no? Eso es lo que nos está pasando últimamente, porque evidentemente o no tienen ganas, o no pueden, o no saben. Como dijo Alfonsín, no pude, no quise, no supe. Claro, viste. Desconozco cuál es. Lo cierto es que no atacamos las causas de la inflación, que es una excesiva emisión. Nosotros tenemos que empezar a trabajar para la generación del contexto necesario para generar nuevas empresas, que no es solamente bajar impuestos, es que todo el mundo pague algún impuesto, por consiguiente aumentamos la recaudación sin mayor presión tributaria y generamos las condiciones, empezar a trabajar en el cumplimiento de la ley y en que haya consecuencias. No puede ser que un sindicato pare a las 3 empresas que producen neumáticos en la Argentina, tome un ministerio y no haya consecuencias. No puede ser que otro sindicato tome una empresa y agredan al dueño de una empresa, los de camioneros, en Avellaneda, o que nos corten los parques industriales, o que nos bloqueen las empresas de lácteos. No bueno, pero después está el relato de los dos, pero está el relato de los dos lados, porque así como vos hablas de FATE, Pirelli, qué sé yo, nosotros entrevistamos hace 4 meses en el conflicto y tampoco dejan entrar a los delegados las patronales. Las patronales ganan más del 300%. Vos lo sabés muy bien, una cubierta de un tractor vale un millón de más, 500.000 mangos, 1.000.000, 100.000 pesos una cubierta, y el trabajador gana 475 mangos la hora. Hay una puja distributiva también. Pero eso en el marco de la discusión no tiene nada que ver la discusión salarial con un paro, con un bloqueo de planta o con una toma de un ministerio. Pero si no accede la patronal igualmente a una... ¿Cómo haces si el Estado Moroni también está pintado? ¿Cómo haces si Moroni se junta en una mesa como se juntó ayer, que ahora pasaron un cuarto intermedio para mañana, y Moroni dice, bueno, no, cierren como dice la patronal, a la baja el 2022 y un 38% para un año que está estipulado en el 100%. O sea, es lógico que el trabajador se va. Y ese trabajador aparte te compra vos, me escucha a mí, o sea, el trabajador mueve el consumo interno. Esta grieta... Pero es que nosotros no podemos agarrar y decir que el trabajador no tiene que tener poder adquisitivo, porque hoy tenemos trabajadores que están por debajo de la línea de pobreza. El 80% está por abajo. Asalariado, sí. Bueno, el trabajador del neumático es uno, gana ¿Vos escuchaste, Guillermo? 475 mangos la hora. Es un sector que participa de las ganancias también. Mira, yo conozco la metodología de este tipo de sindicatos que viene de la izquierda porque lo vi y conozco a dónde van. Este tipo de metodología de toma con agresión de las plantas productivas, siempre con alguna excusa, con razón o sin razón. Pero estamos hablando de toma de fuente de trabajo, operación de la propiedad privada. No estoy hablando de un paro de que la gente no vaya a trabajar y pare el funcionamiento de la planta, porque eso está garantizado por la Constitución. La OIT en su artículo 90 dice que la toma de plantas, la toma de edificios
servicios públicos, es violencia, no es defensa de los derechos de trabajo. Y si me dicen que la OIT es una organización que es pro-empresarial, yo digo, bueno, evidentemente ya entonces debo leer otro tipo de material y de estudio, porque la OIT defiende los derechos de los trabajadores y los pymes somos trabajadores. Los pymes no somos ni ricos, ni patos. No son formadores de precio, nada, no. Nosotros somos laburantes que ayer los empleados de comercio tuvieron su día y nosotros seguimos trabajando. Entonces, no nos comparamos con los dueños de esta empresa. Sí te digo que la metodología que nosotros lo vimos con el sector gráfico, que nosotros lo vemos con el sector de curtiembres, que hoy el secretario general del sector de curtiembres es el ministro de Trabajo de la provincia, es apretar hasta que sea inviable la producción, se cierra la producción, se constituye cooperativa de empresas recuperadas que viven del aporte del Estado, no de la productividad, no de la actividad. Los trabajadores de cobrar 200.000 pesos pasan a cobrar 40, 50 o 60.000 pesos, y lo único que hacen es construir o desarrollar políticas dentro de un establecimiento productivo. Esto nosotros lo vivimos, no avalamos la agresión ni la violencia de ningún tipo, porque si no, con este criterio vamos a volver a la época de la década del 30. Bueno, pero acá hay que ser justos, acá hay que ser justos, pero acá hay que ser justos. No, tampoco puede haber violencia por parte de una patronal. Y te lo estoy diciendo, y aparte esto está documentando y todo, prohíben a los delegados entrar. Vos evidentemente estás en contra del SUTNA porque es izquierda. Bueno, pero yo en realidad lo veo como un trabajador y lo combativo. ¿Y la metodología de la patronal qué pasa? Que no deja entrar los delegados, que están dividiendo. Bueno, lo otro que lo judicialicen también. Acá en realidad es muy es complejo el tema, vos lo sabés mejor que yo. Es muy complejo el tema del neumático. Es muy complejo. Todo lo que es caucho acopiado por importación a mansalva. Yo no digo que toda la patronal sea buena ni que toda la patronal sea mala. Yo lo que digo es, frente a una violación de una ley o un decreto o una norma vigente, lo que hay que hacer es, a partir de las acciones previstas en la ley, como puede ser un paro, como puede ser prohibir la entrada de un trabajador, si es que, y después judicializarlo. En eso estoy de acuerdo. Y tiene que haber, además, penalidades que a las empresas siempre se las aplican con multa. Lo que no podemos es aceptar, bajo ninguna situación, la violencia. Porque no. Ahí va a tomar una escalada tan grande, porque la sociedad está tan dividida, que si no, vamos a llegar a un momento en donde vamos a justificar la violencia y va a pasar cualquier cosa. Entonces, tenemos que parar ahora. Muchacho, está todo ok. No trabajen, no produzcan. Yo no soy de los que digo, que el sector automotriz. Los muchachos tienen derecho a no trabajar y a que la planta no funcione si no hay fuerza laboral. En eso está previsto en la Constitución, está previsto en las leyes laborales. Lo que no está previsto es que te tomen una oficina o un piso de un ministerio, o que te tomen una planta, o que te bloqueen una planta y aquellos que sí quieren trabajar no puedan trabajar. No, en eso es lo que yo veo. Y nos pasa con el sector lácteo también, y pasa con diferentes, pasa cuando, por ejemplo, un sindicato discute con otro sindicato a qué sindicato pertenecen los trabajadores. Nosotros tenemos un parque industrial bloqueado, como nos ha pasado en La Plata con la empresa Cargo. O sea, hay que entender que los derechos de reclamo y de los trabajadores, que deben estar garantizados por la Constitución y por la ley, tiene que terminar cuando empieza a vulnerar un derecho a trabajar de otro trabajador, sea pyme o sea un trabajador. Bueno, acá hay abuso de los dos lados, de las patronales en lo que es neumático, porque sigo el conflicto y aparte tengo todo documentado. Bueno, claro, hay abuso porque tengo un Twitter en este momento donde Bridgestone prohíbe a los empleados que hablen, no den declaraciones, se los prohíbo. Tengo otros Twitter que dice hablen con los trabajadores individualmente para convencerlos de... la verdad que hay mal accionar de las dos partes. Acá el Estado tiene que intervenir. Moroni no puede estar pintado. Y bueno, tiene que decir, muchachos, cedan un poquito los dos, busquemos un gris, que no tenga que garpar todo el trabajador, o que no gane nada más 475 mangos la hora, ni tampoco lo que pide exactamente. Un gris. Pero además, si la empresa no puede pagar, lo debe pagar.
Porque Y bueno, con un corte una 300% de aumento, yo no sé qué está haciendo con la plata la empresa. Tiene ganancias siderales. O sea, bueno, también me bien, parece que hay... Eso también hay falla el Estado en el control de los precios. Claro, por supuesto. Por eso tenemos la inflación. Al final, te controlan un supermercado que te mandan a ver si vos aumentaste los precios porque a vos te lo aumentó tu proveedor, y no controlan a un formador de precios, que son 3, mirá qué fácil, ¿no? Sí. Como hacía Guillermo Moreno, que le pedía los números y a partir de ahí se sentaba y discutía, porque es tan simple como ver la contabilidad y los costos. Bueno, pero Guillermo Moreno, fíjate vos, Guillermo, el costo político que pagó está todavía con juicios al día de hoy. Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio. Y además lo han estigmatizado sí. como que era un violento, y en realidad el hombre lo único que hacía, y te lo digo como sector y que yo he discutido mucho con él, sí, pero que yo lo respeto mucho, como sector lo que hacía era encontrar un equilibrio. Sí. Y los equilibrios se encuentran dialogando y muchas veces levantando el tono de voz en una discusión, pero lo que nunca podemos olvidarnos es cuál es el rol de cada uno. El empresario tiene que cumplir con su rol de defender los intereses de los accionistas, el trabajador defender los intereses de los trabajadores, y el Estado mediar para que la comunidad y la sociedad en su conjunto sea beneficiado del trabajo de ambos. O sea, son 3 patas, no hay una relación laboral, no hay una relación que no sean 3 patas. Está el Estado, que es el gobierno, y la justicia, porque también el Estado que no existe. Hay poderes, ¿no? La justicia que no existe. Sí, pero en realidad, yo te diría, la justicia laboral en la Argentina siempre es pro trabajador, en algunos casos con razón y en otros casos lo único que busca es garantizar aquellos que no son trabajadores sino que son oportunistas, y lo único que hacen es del conflicto sacar su beneficio, que también está eso, y que tenemos un problema y que nosotros tenemos que trabajar para resolverlo, porque muchas veces paga el buen trabajador por el mal trabajador, o el que no es trabajador y lo que va a buscar es la oportunidad de negocio de presentarse, trabajar 4 o 5 meses y después iniciar una causa, y el que gana es el abogado laboralista que lo defiende, y nosotros lo único que hacemos es perdemos, y ahí nos vamos dañando, viste que se quema con leche de una vaca llora. Entonces uno muchas veces después dice, no, ¿para qué vas a tomar un trabajador nuevo si tenemos este problema? Trabajemos dándole horas extra al trabajador que ya está, que sabemos que es alguien que tiene la camiseta puesta, que cuida su puesto de trabajo, y que además le permitimos que gane más plata, que es lo que nosotros todos queremos. Eso muchas veces es lo que decían, pero atenta contra el incremento o sea, la reducción del desempleo o el incremento del trabajo. Me quedé sin tiempo, Guillermo, estamos hablando hace más de 20 minutos en radio, es contrafáctico. Me tengo que ir a la pausa y todo, pero me encanta hablar con vos porque aparte tenés muchos años en la provincia de Buenos Aires, en el territorio, y conoces muchísimo. Diagnóstico entonces general como síntesis. Preocupación en tu sector por los aumentos que hay descomunales, el crecimiento de la inflación, y llegó la recesión. Esa es tu conclusión. Sí, yo creo que se va a agravar para los últimos meses de este año y el año que viene, ¿no? O sea, por eso tenemos que empezar a trabajar para atacar las causas de la inflación, para que por lo menos de acá a 2 o 3 años resolvamos los problemas. Sea cual fuere el gobierno, a mí ya no me preocupa una cuestión política, más allá de que yo tengo una definición, una formación política, sino que tenemos que pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Sí, además viste, cualquiera de los dos gobiernos, la inflación no la pudo manejar de ninguna manera, así que... No, es un problema endémico en la República Argentina que no se puede manejar porque no se atacan las consecuencias, porque la verdad que cuando nosotros atacamos las causas, es de muy mala prensa atacar las causas de la inflación. Por consiguiente, nadie quiere jugar, porque lo que nosotros siempre estamos pensando es políticamente y no fácticamente. Y lo que tenemos que empezar a pensar fácticamente, pero para eso la sociedad tiene que darle el guiño y decir, mira, hacé lo que hay que hacer porque yo te voy a bancar porque sos el primero que viene a hacer lo que hay que hacer. Y no lo que todo el mundo quiere que haga y que tiene buena prensa. Y gracias, eso es lo que Guillermo. nosotros tenemos que hacer como sociedad. Gracias por esta comunicación. Un abrazo. Un abrazo.
Guillermo Ciro, presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires.